Doctor Juan Pardinas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. Pepe, pues hoy nos convoca desgraciadamente una vez más el tema de la corrupción y la impunidad en México. Y el caso de Odebrecht creo que nos pone en una luz muy vergonzosa. A ver, brevemente, a grandes rasgos, para el público que nos favorece, ¿cómo le explicamos en un minuto el caso, el escándalo Odebrecht? En lo que toca a México, claro. Marcelo, hay que ponerlo en contexto internacional, Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más ricos de Brasil, es investigado por el FBI por literalmente pues dar mordidas a distintos gobiernos a cambio de contratos públicos. A nivel de presidentes de la República. Sí, financiar campañas, como es el caso en Colombia, la campaña del presidente Santos, que está en proceso de investigación, a nivel de presidentes, como es el caso de Toledo en Perú, y Ollanta Humala también en Perú. Toledo está en la cárcel. Sí, y incluso el presidente que le llamaban PPK, que perdió el cargo apenas hace unas semanas, también por un vínculo indirecto con Odebrecht. Este caso... Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski. Exacto, Kuczynski. Este caso yo creo que es internacionalmente una especie de tifón de corrupción, porque no le pegó a un solo país, es un caso internacional. Son por lo menos 12 o 13 países en América Latina, el Caribe, no sé si en más. 12 países, efectivamente. 12. Y es ¿Y cómo le pegó a México? Ahí yo creo que le sigue pegando y le pega, como decía, de una manera muy vergonzosa. Bueno, ¿qué fue lo que reveló aquel alto funcionario de Odebrecht detenido, que para aliviar un poco la culpa denunció que habían entregado Odebrecht en su momento, durante la campaña presidencial, dinero a la campaña? Se lo había entregado a cambio de contratos a Emilio Lozoya, que fue director general de Pemex. Son los dichos de él. Son los dichos de él frente a una corte. O sea, no es nada más una opinión, una declaración pública. Es frente a una corte ante la cual, si das una declaración falsa, pues eso te agrega un delito adicional, falsedad de declaraciones. Ya declaró en Estados Unidos y ya declaró en Brasil. Lo que es sumamente vergonzoso es que, con excepción de Venezuela y México, este caso ha tenido consecuencias judiciales en toda América Latina. Menos en México. Y Venezuela. Somos los dos referentes de la impunidad. Para aquellos que se preocupan de que México se pueda parecer a Venezuela, pues en el caso de Odebrecht ya nos parecemos a Venezuela. Ni allá ni aquí ha pasado nada como consecuencia de esta investigación. ¿Y qué presumes ha surgido en la PGR de tal manera que no conocemos la investigación después de tanto tiempo? La PGR es el epicentro de la impunidad, Pepe, y la impunidad en este sexenio se ha dedicado a administrar indultos más que a hacer investigaciones. Es una institución devastada desde el aspecto de la Procuración de Justicia. Yo creo que va a necesitar ahí una reconstrucción, pues prácticamente desde cero, si el próximo gobierno del presidente López Obrador va en serio en combatir la impunidad. Delitos como el que estamos hablando de corrupción, la PGR se ha demostrado incapaz de perseguirlos. Y el caso de Odebrecht, desgraciadamente, es una raya más al tigre, un ejemplo adicional de impunidad. Ayer, afortunadamente, el INAI declaró que el expediente debe hacerse público. Yo ahora sí que hasta no ver el expediente no me lo voy a creer, porque en otros casos la PGR, que ha sido ordenada por el INAI de abrir los expedientes, dicen en la jerga de transparencia y protección de datos personales se dice que se testea. ¿Qué quiere decir este terminajo, Pepe? ¿Te acuerdas esos plumones negros Esterbrook? Pues agarran y tachan buena parte del expediente, entonces pues lees una parte. Entonces yo me esperaría a ver que está el expediente abierto, que podemos saber los nombres de las personas involucradas, los delitos de que se les acusa, para estar completamente tranquilos de que este es un buen paso. Nos dice la comisionada que en 20 días, en 20 días habrá de darse la respuesta, y dice la Procuraduría, no podemos en este momento hasta que nos dé Brasil la información. Sí, buena parte del expediente, o sea, esto lleva años, Pepe, no es algo de que estemos esperando a que Brasil nos dé la información. Ese suena como un pretexto adicional de la Procuraduría General de los Pretextos. Hay que ver en 20 días efectivamente cómo se publica este expediente, y me parece
un punto de inflexión importante en la vida institucional del INAI, porque en otras solicitudes previas había votado, incluso algunos colegas del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, habían solicitado el expediente y la respuesta había sido que no era posible porque es una investigación en curso. Tiene cierta razón reservar las investigaciones en curso. Si, por ejemplo, hay un presunto responsable que todavía no ha sido interrogado, pues no le vas a anunciar que lo van a interrogar o que van a investigar determinadas cuentas de banco. Eso no se debe hacer público, pero sobre lo que ya se avanzó en la investigación, sobre las pruebas que ya se han presentado ante un juez, pues me parece difícil esta argumentación de que se debe preservar la reserva del caso. El INAI afortunadamente opinó así está en la ley, en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia, que dice que en casos de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos y casos de corrupción, los expedientes deben ser públicos por la relevancia ciudadana que tiene el caso. Yo espero en 20 días que estemos platicando, Pepe, que efectivamente se transparentó el caso y se tienen que dar evidencias de lo que el INAI le ha aportado a la democracia mexicana, sobre todo cuando vemos estas acusaciones tan preocupantes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que pinta al INAI como si fuera una fuente de desperdicio de recursos. Yo no coincido con algunas decisiones que ha tomado el INAI en los últimos tiempos, pero sin duda, desde una perspectiva histórica de la última década, es un paso importante en la construcción de la democracia mexicana y va a haber que defenderlo y argumentar por qué necesitamos un INAI fuerte en la cuarta transformación. Te agradezco mucho, Juan, el ayudarnos a entender este contexto en su manera total. El agradecido soy yo. Muy buenas noches. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches.